América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine, programa que se emite desde Santiago de Chile hacia el mundo. 12 horas para Perú, todos los miércoles, y en el resto de los continentes a la hora que indique la emisora. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida a nombre de Radio Satélite Edición y América Edición de Chile y de la gerente general, la señora América Santiago, asimismo de todo el equipo de producción. Hoy nuevamente me encuentro acá en Lima, Perú, en la ciudad de Los Reyes, y vamos a tener un invitado de lujo. Hoy tengo el honor de entrevistar al señor Ricardo Ayllón, ¿no? Escritor y editor. ¿No? ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido a la franja cultural, La Poesía y el Cine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto conversar contigo, haberte conocido y saber que existe este espacio para la poesía y el cine y llega a toda Latinoamérica, ¿no? Desde Santiago de Chile. Así que gustoso de conversar contigo esta mañana. Ricardo, para que la audiencia un poco se vaya familiarizando contigo, ¿nos podrías contar quién es Ricardo Ayllón? Bueno, qué difícil pregunta. Ricardo Ayllón es un muchacho que hacia los 7 u 8 años, cuando aprendía sus primeras letras, se aficionó también a la lectura de libros, básicamente de poesía y de narrativa, y a partir de ahí no dejó de leer. Empecé a leer todo tipo de lectura, de libros que caían en mis manos, y ya hacia los 14, 15 años emprendí lo que posteriormente se convertiría en una suerte de perfil en mí, ¿no? Que es la escritura. Empecé a escribir de manera como un pasatiempo, como un hobby, pero ya hacia los 25 o 26 años decidí escribir para publicar mi primer libro, luego de que obtuviera algunos premios en un par de concursos locales en Chimbote. Yo soy de Chimbote, y a partir de ahí la literatura ha sido para mí una suerte de formación humana. Me ha permitido de alguna manera en mejorar quizás como persona, como ser humano, porque la lectura, yo estoy muy seguro, siempre he estado seguro de que es una forma de que el ser humano mejore desde todos los aspectos de la vida, espirituales, culturales, humana exactamente también, y entonces yo siento eso, ¿no? Que soy una persona que se ha formado en la literatura y que actualmente vive por y para la literatura. Ricardo, hablemos de un problema actual, la crisis lector. ¿Cómo encuentras al lector hoy en día? Bueno, sinceramente, como tú lo acabas de decir, estamos en crisis. Se dice que, según las cifras actuales, que en el Perú se lee a apenas 3.3% anual en promedio. O sea, estamos muy bajos en lectura todavía en comparación con los países desarrollados o con algunos otros países de Latinoamérica. Y estábamos todavía peor. O sea, gracias al plan lector que existe en los colegios se ha mejorado un poquito,
pero esta cifra se ha quedado ahí. La pandemia también dificultó, nos devolvió prácticamente a las casas donde los chicos hacían clases virtuales, remotas, pero se olvidaron del plan lector en los colegios. Ya no exigían comprar libros porque no se podía salir, se tenía que leer lo que había a la mano, y esto ha hecho que retroceda el impulso por la lectura y por la comprensión lectora. Entonces lo que se tiene que hacer es un trabajo de hormiga desde el Ministerio de Cultura, desde el Ministerio de Educación, desde los mismos centros educativos, desde nuestros mismos hogares. Los padres tenemos que dar el ejemplo, intentar tener algún módulo, una biblioteca en casa y leer, tener siempre un libro a la mano, compartir nuestras lecturas, hablar con nuestros hijos sobre lo que estamos leyendo. No importa si sea algo breve, sea algo rápido, no importa no sea algo profundo, pero permitir que los chicos aprendan de lo que ven a través de nosotros. Siempre se ha dicho que la lectura hay que impulsarla en los jóvenes desde los primeros años, y es verdad. Sigue siendo para mí la mejor fórmula esta de acostarse junto al niño antes de que él duerma con un libro, inclusive así no sepa leer, mostrarle las imágenes de los libros y contarle la historia hasta que el chico sienta que el libro es parte de su vida. No es un artículo como desconocido, ajeno a él, sino es un artículo con el que va a contar siempre como un buen amigo, como un buen aliado para su formación, y que esté siempre en todo momento en su vida. Eso se necesita, eso no se está haciendo. Y por otro lado, lo que no se está haciendo tampoco es que la lectura, que los libros lleguen a los rincones más lejanos del país. Por ejemplo, cuánto se desearía de que existiera en cada comunidad, en cada distrito, una biblioteca rural, una biblioteca comunal, donde se formen guías de lectura, docentes, padres de familia, personas que les guste la lectura y que formen a otros, sobre todo a los jóvenes, en la lectura, en la comprensión lectora, y los impulsen a seguir siempre con un libro a partir de la formación de estas bibliotecas comunales o bibliotecas rurales. Es un trabajo que no se hace, solamente se hace si alguien en esa comunidad lo impulsa, si alguien en un lugar apartado siente de que es necesario que haya una biblioteca, pero si no, nadie emprende este trabajo. Entonces todavía hay mucho que hacer, y por eso es que estamos tan mal en comprensión lectora y en el hábito lector. Se necesita todavía mucho que hacer en esto. Ricardo, hablemos un poco de la poesía, ¿no? La poesía en el Perú. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la poesía prepandemia, ¿no? Antes de la pandemia? Se dice que antes de la pandemia casi la poesía ya estaba a punto de desaparecer, y con la llegada de la pandemia es como una suerte o algo que viene de fuerza y de pronto lo hace crecer, ¿no? Y la gente comienza a consumir más poesía. ¿Cuál es tu punto de vista? La verdad no había escuchado eso. No sabía esto, o sea, no sé por qué razón sería el motivo de que la pandemia haya impulsado la poesía. Yo siempre he sentido que la poesía es una suerte en el caso de la creación, de la escritura, es casi una actividad de élites, ¿no? Son pocos los que escriben poesía, es raro. Muchos leen poesía, pero pocos la escriben. O sea, me refiero a que pocos la escriben bien, porque hay gente que escribe, todos casi escribimos, queremos ser poetas, queremos hacer nuestra poesía, pero quienes sinceramente ingresan en el mundo de la poesía de manera responsable, de manera atenta, aprendiendo, estudiando un poco cómo se tiene que hacer realmente la poesía, qué camino ha seguido la poesía a lo largo de la historia de la literatura universal, qué corrientes los han movido en la poesía, quienes conocen movimientos como el surrealismo, la vanguardia, el indigenismo, etcétera, que han influido no solamente en la poesía sino en toda la literatura en general, son creo yo los llamados a dar la pauta en la creación lírica, en la creación de poesía. Eso con respecto a la creación. Ahora, con respecto a la lectura de poesía, la gente quiere hacer poesía, pero la lee mal. La lee sí bastante, pero no la lee bien, la lee solamente buscando un sentimiento, una sensibilidad, pero a veces no vamos más allá. No llegamos a la poesía intentando que nos dé algún motivo de reflexión, profundizar en lo que nos ofrece un poema. Hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo,
Muchos mencionamos a César Vallejo, muchos dicen, repiten de Paporreta, que es el poeta universal, es nuestro mejor poeta peruano, pero ¿cuántos han leído realmente a Vallejo en su profundidad? ¿Cuántos realmente intentan entender un poco? Porque es verdad que Vallejo es difícil, sobre todo en Trilce. Sin embargo, hay que intentar de alguna manera llegar a la profundidad de lo que él nos quería dar como mensaje en sus poemas, y eso a veces no somos un poco flojos en querer intentar conocer la amplitud reflexiva de la poesía de César Vallejo, ¿no? Él realmente es un poeta universal porque conoció muy bien el mundo, el corazón andino de donde él surgió, y eso lo proyectó hacia el mundo, por eso se fue a Europa y desde ahí conoció todas las otras vanguardias, todas las otras maneras de hacer literatura, y por eso nos pudo dar un producto que puede llegar a cualquier ser humano, ¿no? Por eso que es universal. Entonces a veces es necesario conocer un poco todo eso para entender la profundidad de la poesía, y no solamente la de César Vallejo, sino de todos nuestros poetas peruanos y universales. Saber un poco su ruta de vida, su trayectoria de vida, qué experiencias tuvieron en la vida para escribir lo que escribieron, y eso a veces tiene que enseñarse en los colegios, en las universidades, y no se hace, ¿no? Se enseña la poesía de manera muy ligera, muy superficial, y todavía falta también trabajar un poco eso, pero yo no sabía de que a partir de la pandemia ahora se lee más poesía. Bueno, es un dato que desconocía. Claro, mira, en los diferentes eventos literarios, sobre todo en las regiones que nosotros hemos asistido, cuando presentaban un poemario, estaba la mamá, el invitado, y iban a tocar otros talleres, acompañen a esta presentación, ¿no? Y durante la pandemia hay una serie de movimientos que crecen no solo en Latinoamérica, sino que en Europa, conglomerados, incluso en el norte, se acrecenta y nacen nuevas camadas de poetas, pero acá lo que tú dices, ¿no? La forma de cómo escribirlo, ¿no? Sí, eso es necesario, ¿no? Es muy necesario, ¿no? Es. Ricardo, hablemos de lo tuyo, háblanos de tu última publicación, cuéntanos, ¿cuál es? Mi última publicación es la que tienes ahí a la mano, Héctor, se llama Una cometa azul. Es un libro que apareció el año pasado, en abril del año pasado, y es una historia infantil que busca un poco poner ante los ojos del muchacho, del joven, cómo era un poco la diversión de los mayores cuando éramos muchachos, ¿no? Tú sabes que de chicos hemos jugado en la calle bastante, hemos socializado mucho, y conocíamos un sinfín de juegos, ¿no? Así como había la competencia de cometas, también jugábamos a las canicas, a los carritos, fulbito, la lleva, la matagente, chicotito caliente, en fin, si podíamos, es interminable. Y entonces yo veo que ahora los chicos simplemente andan recluidos en sus casas con sus tablets, con sus laptops, con sus juegos de video, con sus celulares, y ya no socializan, ya no salen, ya no hacen esa labor de juntarse en un parque, en un lugar amplio, y proponer entre ellos estos juegos. Y peor aún, la pandemia hizo que esto se volviera casi una generalidad, porque teníamos que estar dentro de casa, y el mundo virtual, el mundo digital, las conversaciones todas eran por computadora, todas eran a través del internet, y empeoró las cosas. Entonces yo lo que intento a través de Una cometa azul es que el chico vea que más allá de la puerta, de las fronteras de su casa, hay un mundo por descubrir, hay un mundo en que ellos pueden encontrar otros chicos que tienen ese ánimo de competir, de jugar, obviamente sanamente, a través de los juegos, ¿no? Que nos vuelven personas más capaces, ¿no? Hábiles, personas que sabemos interrelacionarnos con otras, y yo sé que la competencia no es una mala cosa si desde pequeños sabemos respetar las reglas, y nos une, porque la competencia no solamente nos puede volver rivales, sino que también nos puede unir, nos puede hacer que nos conozcamos mejor y hacer amigos. Esto es lo que traigo yo en Una cometa azul. Es la historia de dos barrios que compiten a través del vuelo de las cometas, y hay sorpresas en este libro, porque no solamente es eso, sino que hay chicos que se accidentan. Además de ello, aparece una niña que es muy habilidosa con las cometas,
y se gana el respeto de los varoncitos, porque a veces se cree que solamente este es un juego de varones, pero no, las chicas también lo hacían muy bien cuando yo era niño. Y por otro lado, lo que pongo en este libro es la historia de la cometa. La cometa no solamente ha servido a lo largo de la historia como un juguete, también la cometa ha servido como artículo para científicos, también sirvió en las guerras. La cometa se dice que apareció antes del nacimiento de Jesucristo y fue inventado por los chinos siempre inventan muchas cosas, y también se dice que lo inventaron los chinos, y lo inventaron para la guerra, para hacer volar sus cometas y a través de eso saber la dirección del viento y desde las cometas lanzar proyectiles hacia el ejército enemigo. Entonces ahí empezó un poco la historia de la cometa, pero luego de eso ya se convirtió en un artículo de juego en la Edad Media en Europa, y luego también los inventores lo usaron y los científicos lo usaron para sus investigaciones. Y bueno, la cometa, así no lo parezca, es un artículo muy importante, muy interesante, y se sigue utilizando inclusive para hacer investigaciones con respecto a la invención del avión, de la radio, del pararrayos, etcétera. Entonces debemos tener en cuenta que la cometa puede volver a ser algo importante, no solamente para los chicos, sino para el mundo en general, porque sí ha servido como precursora de algunos importantes inventos. Ricardo, ya que vamos hablando de Cometa Azul y vamos metiéndonos dentro de nuestro invitado Ricardo Ayllón, ¿cómo es que tú combinas el derecho con lo de escritor, con lo de editor? Cuéntanos un poco de esto. Bueno, quienes me conocen saben que yo he estudiado Derecho solamente por tener una profesión, ¿no? El escritor es anterior al abogado. Yo estudié Derecho, terminé la carrera, soy bachiller en Derecho, nunca saqué mi título. Me ha gustado mucho más siempre la literatura y también la comunicación, el periodismo, escrito sobre todo. He trabajado en medios de prensa algunos años, porque siempre he ido detrás de eso, ¿no? de ejercitar mi escritura. Yo siempre digo a la gente, si quieres ser escritor, entra a todo tipo de escritura, o sea, no te miras, no digas solamente soy poeta, solamente soy cuentista, solamente soy novelista, no. Hay que ejercitar la mano, hay que ensayar todo tipo de género literario, y no solamente literario, sino también periodístico, etcétera, para conocer mejor las proyecciones que nos da la palabra, el verbo, y nos hace conocer a nosotros mismos. Entonces, yo me desempeñé solamente como abogado apenas 5 años, después que terminé la carrera en San Marcos. La terminé en el año 93, y solamente hasta el 98, 99 me desempeñé trabajando en juzgados, en bancos, etcétera. Pero luego de eso rompí un poco con todo ello y me he desempeñado trabajando en diarios, en editoriales, y finalmente fundé yo mismo mi propia editorial, que ahora la manejo, se llama Ornitorrinco Editores. De eso vivo y me he olvidado prácticamente del derecho. Tengo muy buenos amigos abogados que ya son jueces, fiscales de mi promoción en San Marcos, nos vemos continuamente, algunos también escriben igual que yo, algunos se dedican también al derecho, otros no, igual que yo, pero le tengo mucho cariño, sí, mucho respeto a mi universidad, a mi facultad de Derechos, a la que siempre vuelvo con mucha nostalgia, con mucha melancolía, y siempre vuelvo a San Marcos también, porque yo he estudiado en San Marcos una maestría en literatura, y hace poco también terminé una complementación pedagógica en San Marcos. Sé que también he estudiado algo de educación, estoy justamente en eso, intentando sacar mi título, no de abogado, ni de literato, sino de educador, de profesor, así que vamos a ver cómo me va con eso. Pero bueno, yo siempre estoy activo, mucha gente me dice, tú siempre estás a full, es que me apasiona mucho la literatura, me apasionan mucho los libros, el conocimiento, la formación humana, y yo creo que no voy a parar hasta el día de mi muerte. Interesante, Ricardo. Ricardo, hablemos un poquito del cuento. ¿Tienes algunas publicaciones también de cuento? Sí, tengo 2 libros. Un libro se llama Imberbes, es un libro apenas de cinco cuentos, es un librito que yo escribí a salto de mata hacia la década del 90 y comienzos del 2000. Escribía cuentos un poco por ver cómo me salían, por ensayar, como dije hace un momento, la mano, el pulso, y de pronto vi que tenía un grupito de cuentos, y cuando estuve trabajando en una editorial hubo la oportunidad de publicar estos cuentos bajo el título de Imberbes, y da la coincidencia de que todos son personajes
jóvenes, entre los 10 y los 17 años, ¿no? En la edad de la adolescencia. Entonces, si tú buscas un poco el sinónimo de adolescente, es imberbe, ¿no? Imberbe es el chico que no tiene experiencia, sin barba, todavía le falta conocer un poco el mundo y está aprendiendo de él. Entonces, este librito de cuentos que se llama Imberbes, a donde va es a plasmar, a plantear el mundo de este muchacho que está viendo que se rompe la inocencia en su vida, ¿no? Que se da cuenta de que el mundo no es color de rosa únicamente, no todo es bonito, sino que hay cosas feas en la realidad de su vida. Y eso es verdad, ¿no? Todos nos vamos a enfrentar en algún momento a cosas, a experiencias desagradables o traumáticas que tenemos que aprender a superar desde jóvenes. Entonces, esto es lo que trae Imberbes. Y mi otro libro se llama Monólogos para Leonardo. Monólogos para Leonardo es un poco más personal, son relatos que tienen que ver con mi vida casi directamente, de mi época de soltero, de casado, con mi pareja, con mis hijos. Leonardo es mi hijo, le puse el nombre pensando en él, en homenaje a él, y son relatos que tienen que ver no solamente con la cuestión narrativa, sino también con la cuestión poética, lírica, porque hay algunos que son prosa poética, no necesariamente cuentos o relatos, sino que son prosas muy líricas que no narran exactamente algo, pero que sí buscan motivar la emoción, la sensibilidad, ¿no? Pero escrito a manera de prosa. Entonces tengo estos dos libros y tengo otro más que todavía no aparece, que solamente circula de manera virtual, se puede comprar en internet, se puede dejar por internet, que se llama Andanzas del Gato Billy. También es un librito infantil con 5 cuentos también de mascotas. Es un libro sobre mascotitas. A mí me ha resultado bien este mundo de la mascota, porque antes de eso publiqué un libro que se llama Barrio de Mascotas, que no te lo he traído ahora, hoy ya está agotado, que es una novela infantil con la que obtuve un premio, y siempre los muchachos me pedían otro libro de mascotas, así que he escrito este que se llama Andanzas del Gato Billy, que espero que este año, el próximo, salga de manera impresa, pero ahí estamos. Esos son mis 3 libros de cuentos que tengo hasta el momento. Ricardo, primeramente las felicitaciones. Mira, hacer literatura para niños es algo muy raro casi, ¿no? Y hay que tener un talento único, me parece, para mí. Ricardo, ahora por ejemplo en el interior del país está saliendo jóvenes poetas, ¿no? Y acá viene una pregunta, y obviamente nosotros estamos abocados con mi empresa a hacer coproducciones con poetas y escritores, ¿no? Llevarle al cine la obra. Cuando nos interesa mucho, lo analizamos, es que tiene un carácter universal, tiene una esencia de lo que nosotros podamos transmitir en la pantalla para que se haga un plan lector. Pero fíjate, nos encontramos con un detalle muy importante, que lo que tú decías, la gente escribe, ¿no? Pero acá viene la gran pregunta, tú como editor, y acá le puedes dar ciertas pautas a estos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Chiclayano hay un sinfín de poetas ahora, ¿no? Pero se acercan y nos dejan, pero encontramos que está escrito a su manera, ¿no? Entonces cuando hablamos de que debe ser editado, debe tener un estilo literario y todas esas cositas, totalmente desconocen esto, ¿no? Entonces tú, a través de tu empresa editora que tienes tú como editor, ¿cuáles son, por ejemplo, para los noveles que están escribiendo, para los jóvenes, el proceso de publicar un poemario? Mira, Héctor, se tiene que tener presente ya desde que uno quiere dedicarse a esto, que la literatura, el trabajo literario, sea en poesía, en narrativa, en cualquier género, es como una profesión, es una profesión. Inclusive no nos debe dar vergüenza decir soy poeta, soy escritor, porque inclusive es una disciplina, es una labor que hasta nos puede dar de vivir, o sea, que nos puede servir para la vida. Y nos puede inclusive hacer conseguir que consigamos un pan para el hogar. Eso es la literatura en realidad. O sea, mucha gente sigue creyendo que la literatura es un hobby, es un pasatiempo, es algo bonito que me sale del corazón y escribo cuando puedo, cuando quiero, cuando tengo ganas y nada más. No, la literatura hay que asumirla también como una profesión. Y yo siempre he tenido claro esto, de tal manera de que siempre he recomendado que hay que formarse, hay que capacitarse como cualquier profesión, como un ingeniero que sale a recibir cursos, a hacer diplomados, maestrías, lo mismo. El escritor, el poeta también tiene que hacer lo mismo, tiene que formarse, tiene que investigar, tiene que plantearse proyectos, obviamente libros, ¿no?, de creativos, tiene que saber, tiene que conocer
las corrientes literarias, cuáles están en boga actualmente, cuál ha sido el proceso de la literatura a lo largo de la historia, desde la época de los clásicos hasta la actualidad. Conocer todo eso, o sea, no se trata solamente de que tengo ganas de escribir un sentimiento, plasmarlo, ponerlo en papel y que me salga lo que me salga, no. Ahí estoy tonteando, me estoy masturbando, no estoy haciendo un trabajo serio, un trabajo que yo quiero que sea de calidad. Entonces, eso yo siempre les planteo a los muchachos, a los jóvenes, fórmense. El hecho de que ustedes lean mucho, conozcan otros poetas, sepan cómo llegaron a escribir tan bien, cómo se descubrieron como poetas, etcétera, no quiere decir que ustedes van a deformar lo que ustedes están haciendo. Porque hay gente que dice, no, me voy a dejar influir y ya no voy a ser puro, ya no voy a ser original, auténtico. No, al contrario, más bien eso les va a ayudar a conocerse más, a conocer a ese poeta y a conocerse ustedes más a sí mismos, porque de repente se van a autodescubrir nuevamente más allá de lo que ustedes son, porque aprendiendo otras maneras de escribir, ensayamos, practicamos, ejercitamos nuevos modos de escribir. Entonces eso es muy importante. Y por otro lado es importante conocer el elemento que usamos todos los días para escribir, que es la palabra, que es el manejo del idioma, la gramática, la ortografía. Muchos piensan que hacer poesía es libertad, es poder escribir de manera sin medidas, sin que nadie te diga así se escribe. No, es verdad, podemos llegar a eso, pero primero tenemos que conocer la base, tenemos que conocer bien cuáles son las reglas de gramática, de ortografía. Es como un pintor. Hay pintores que hacen arte abstracto, ¿no? Que tú ves solamente manchas, ves cosas que no entiendes, pero el pintor, para llegar a eso, primero ha tenido que aprender a dibujar, ha tenido que aprender el uso del color, de las sombras, del claroscuro, las técnicas, el óleo, la acuarela, etcétera, para llegar a donde ha llegado, para expresarse de ese modo. Lo mismo en la escritura, tenemos que aprender todo, cómo se utiliza la palabra, empezar desde ejercitarnos en poesía clásica, en hacer sonetos, en hacer décimas, en hacer rimas, y luego ya empezar a soltar nosotros mismos conociendo otros movimientos, el surrealismo, el vanguardismo, el impresionismo, etcétera. Aprendiendo un poco de todo ello, vamos a ir encontrándonos y de repente ahí decir finalmente, esto es lo que yo quiero ser y hacer. Pero ¿cómo hemos llegado a eso? Desde la base, ¿no? Desde un aprendizaje que empieza en el ABC. Si no, vamos a ser simples escarciadores, simples vagos de poesía y de literatura, y no vamos a transmitir poesía que tenga sustento, que tenga fuerza, que tenga mensaje, que tenga profundidad, sino que todo va a ser muy vago, todo va a ser flojo y no vamos a trascender. Vamos a terminar creyendo de que la poesía no nos dio nada, pero no nos dio nada porque nosotros tampoco dimos nada a la poesía, no dimos nuestra vida, nuestra formación. Hay escritores, tú has escuchado los poetas malditos. ¿Cómo han llevado estos poetas malditos a ello? Porque ellos se han formado en la poesía. No es que son poetas que escribieron siempre así, de manera suelta, anárquica, no. Ellos aprendieron todo de la poesía, todo. Hay poetas malditos que te pueden dar una conferencia acerca de poesía clásica, de poesía moderna, medieval, etcétera, que la conocen muy bien, pero ellos han decidido hacer poesía maldita, como decimos nosotros, o poesía libre, a partir de todo este aprendizaje. Entonces así hay que formarse. No existe otra fórmula, hay que formarse desde las bases. Bien, Ricardo, qué importante. Ricardo, el día de ayer en el Congreso de la República se presentó SUMAI, donde tu empresa editora ha sido, ¿no?, la encargada de la publicación de este texto tan maravilloso, una novela corta que lo recomendamos, por favor, leerlo. Sigan a Elizabeth Rodríguez Acevedo a través de las redes y está SUMAI ya a la venta en diferentes puntos del país. Sabemos que está en Barcelona, está en Cajamarca, está en Chimbote y creo que entró al mercado acá en la capital. ¿Cuál es la experiencia que te deja SUMAI, sobre todo asumir esa edición de La locura de Elizabeth? Bueno, yo no conocía mucho a Elizabeth, la conocía solo de nombre. Yo sabía que era docente, profesora de ciencias naturales, y me fui enterando poco a poco de que ella también escribía, o sea, hacía literatura. Nunca había leído nada de ella, conocía los títulos de sus libros, pero bueno, como ella está en España, a Chimbote que llegaba muy poco, y
de pronto supe que ella le había puesto un importante esfuerzo a Sumai, ¿no? A esta primera edición que apareció en España, y me parece que le resultaba un poco agotador y creo que un poco caro traerlo desde allá. Entonces lo importante era que ella publique Sumai aquí en el Perú, ¿no? Y yo sinceramente me alegré mucho que ella me buscara para esta tarea, para que Sumai aparezca con el sello de Ornitorrinco Editores. Me dio el texto y ella de alguna forma en principio quería que salga el libro tal cual como estaba en España, como había aparecido en España, pero las editoriales, y esto lo tienen que saber muchas personas, no somos meras imprentas. Las editoriales somos hacemos otro tipo de trabajo. Nosotros nos compramos el pleito, como se dice de alguna manera. Nosotros pedimos el texto en Word, en su versión final, pero todavía en Word, y a partir de ahí nosotros recién vamos a asumir el trabajo de corregir, de revisar, de ver los errores, de recomendar a los autores cambios de todo tipo, no solamente en el texto, sino también en los nombres de los capítulos, inclusive hasta en el nombre del libro podría ser. O sea, hacemos un trabajo casi de coproducción con el autor. O sea, el autor ha hecho su texto, pero los editores que conocemos también de literatura, sentimos a veces que los textos necesitan un poco más de fuerza, necesitan un poco más de calidad gramatical, necesitan un poco más de calidad estética, artística, y todo eso le recomendamos nosotros a los autores hacer cambios. Entonces, eso me ocurre a mí con todos los libros que llegan a mi editorial, y lo mismo ocurrió con Sumai. Es verdad que Elizabeth quiso que sea una versión similar a la de España, pero nosotros también le propusimos hacer nuestra propia versión, una nueva diagramación, un nuevo tipo de letra, y algunos ajustes en la revisión, en la corrección del libro. Entonces, para mí siempre es una aventura trabajar un libro nuevo que llega a Ornitorrinco Editores, así sea un libro que va a salir una primera edición o sea un libro que ya salió anteriormente, porque nos gusta ver lo que salió anteriormente, qué tiene de bueno, qué tiene de malo, y a partir de eso asumir el reto de hacer una mejor versión del libro. Entonces eso es Sumai para nosotros, para Ornitorrinco Editores. Fue un reto, leímos el libro con atención y le sugerimos a Elizabeth algunos pequeños cambios que ella aceptó, algunos no los aceptó también, lo cual está bien, porque a veces puede modificar la idea de su relato, de su propuesta narrativa, como de su propuesta estética, y está bien, y es bueno que el autor a veces defienda también lo suyo, pero ahí está, ¿no? Ya tenemos Sumai en versión peruana, y ya está circulando por todo sitio. Aquí en Lima nosotros hemos puesto también algunas librerías, y también las hemos dejado en algunas ferias de libros, así que me parece que Elizabeth se va de viaje, y ojalá cuando vuelva nos acompañe en algunas ferias de libros que siempre hay aquí en Lima, en todos los distritos de Lima hay ferias, y ojalá esté con nosotros para seguir presentando Sumai, porque Sumai necesita que siga caminando. Bueno, sí, definitivamente nosotros también llevamos a la pantalla, ¿no? Sí. Pantalla grande, un mediometraje que hoy viernes se despide de la TV Española, para 60 canales de la TV Española, que nos estamos agradecidos, con A+45 de Barcelona, ¿no? Y luego ya tenemos la propuesta de otro canal televisivo de Europa. Lo que no hemos tenido de repente acá en Latinoamérica, lo estamos teniendo en Europa, ¿no? Yo creo que es por el contenido de Sumai, que está ambientada, estimados oyentes, a la época de la pandemia, de ese confinamiento tan cruel que fue, ¿no? Y la cinta se rodó íntegramente en Cajamarca, ¿no? Cambiamos al perro de agua español por un schnauzer, ¿no? Bien trabajado el animalito. Y bueno, les invito para que lo sigan, y esta noche, a las 7 de la noche de Perú y 17 de Europa, se proyecta Sumai a través de la TV Española. Ricardo, ¿cuál es tu punto de vista acerca del cine que se venga fusionando, ya sea con la poesía, con la novela corta, con el cuento? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo siempre he creído que, al menos aquí en el Perú, hace falta eso. Hace falta, como ocurre en otros países, en el cine, en el gran cine, en el cine comercial o en el cine europeo, adaptaciones de nuestros libros, ¿no? Adaptación de historias, tanto en relato como en narrativa, pero también de historias líricas o de poesía, que yo me imagino que debe ser más difícil. Yo conozco poco, sinceramente, adaptaciones de poemas al cine, no he visto mucho, sí, en algún momento algo he conocido, porque cuando iba mucho a las filmotecas, a la Filmoteca de Lima, aquí en Lima, en mi juventud,
he visto ese tipo de trabajos, pero a mí siempre me ha parecido que ha sido necesario y que el cineasta peruano vuelva la vista hacia su literatura. Hay cantidad de buenas historias, de buenas novelas, de buenos libros de relatos en este país que podrían ser muy bien llevados al cine, adaptándolos en forma de guiones y poniéndolos, ¿no?, desde la vista de nuestros directores, que hay muy buenos directores de cine. Aquí hay se presta mucha atención a un cine muy comercial, muy light, muy ligero, con historias que a veces son hasta tontas, que no tienen trascendencia, que no tienen profundidad, que nos muestran un mundo superficial, pero no hay ese tipo de cine que intenta adaptar historias que no solamente sean dinámicas, que tengan mucha acción, sino que también sean historias que nos lleven a la reflexión, que nos lleven a ver cómo es la formación de nuestro país, de nuestro Perú, a partir de lo que han hecho los escritores, a partir del sentimiento de los escritores. Qué difícil debe ser captar el sentimiento del escritor, del poeta, en cine, ¿no? Me imagino que tiene que conversar mucho el cineasta con el poeta, pero también me imagino que si el poeta está muerto, por ejemplo, el cineasta captar el espíritu, el alma, la sensibilidad de ese poeta para poder llevar y hacer una adaptación. Obviamente que las adaptaciones yo sé que son libres, ¿no? Son libres, o sea, el cineasta tiene libertad de adaptar un texto a su manera, pero de todas maneras excelente sería que un poco capte también ese espíritu original, auténtico del poeta o del narrador, y eso se espera mucho por ejemplo, en los tiempos de violencia interna que hubo, estos 20 años que sufrimos. Sobre eso se ha escrito muchas novelas en el Perú, pero el poco cine que hay sobre esa época son prácticamente guiones escritos específicamente para las películas, pero hay muy poco guiones basados en libros, ¿no? Me parece que solamente hay de Alonso Cueto, de algunos de sus libros, y me parece uno que otro por ahí, pero si el cineasta, tanto limeño como regional, viera lo que hay dentro de sus propias regiones en literatura, seguramente otra sería la historia. Yo puedo dar nombres de escritores que han escrito sobre este tema y no pararía, ¿no? Están Óscar Colchado, Luis Nieto, Sócrates Usunaga, Dante Castro, Edgar Norabuena, Luis Fernando Cueto. Bueno, estoy dando nombres sueltos de escritores de todo el país, Rosas Paravicino, Feliciano Padilla, en fin, de diferentes sitios de este país que han dejado muy buena literatura con respecto a la época de la violencia, y esas novelas, esos libros se desconocen poco, o si no se han ninguneado, y sobre esas historias no se hacen adaptaciones para el cine, tanto en corto, medio o largometraje. Sería excelente, ¿no? Ojalá que todavía se pueda hacer eso. Y no solamente de estas historias, se pueden hacer de mitos, se pueden hacer de leyendas, se pueden hacer de historias urbanas, de leyendas urbanas, de creencias populares, de historias de la realidad, de historias surrealistas, de ciencia ficción, en fin. Tenemos tanto material en literatura que se puede adaptar con diferentes lenguajes, ¿no? Con diferentes técnicas en el cine, y eso no se está explorando. También yo entiendo que el apoyo al cine en el Perú es pobre, es mínimo. No hay ni siquiera, creo, concursos de cine, y si hay, los hay muy pocos o desconocidos, y todo eso es necesario que se impulse, que se mire mejor el arte en el Perú, y el cine exactamente, que se dice que es caro, y por eso justamente se necesita mayor apoyo económico. Claro, Ricardo, ahora estamos haciendo las famosas coproducciones con los escritores. Hemos hecho también de narración oral, por ejemplo, Mi primer amor de un escritor limeño, ¿no? Manuel Barba, ¿no? Quien ha ganado muchos premios afuera por la temática de un niño que vive, ¿no? Se enamora de su profesora, ¿no? El amor de niños, o sea, todas esas cosas. Este sábado, atención, Perú, este sábado estamos grabando Memorias del poeta Leiser González Chumacero. Está basado este cortometraje que se va a estrenar acá en el norte, y este fin de semana empieza el rodaje. Mañana estamos en la ciudad de la Amistad ya rodando este cortometraje Memorias. Ricardo, hablemos un poquito de la pandemia que ya se está yendo, ¿no? ¿Cómo fue para ti la pandemia en el mundo literario? Bueno, como a toda actividad,
sobre todo artística, la pandemia fue difícil, ¿no? Porque nosotros los escritores, sobre todo quienes estamos ligados a los estudiantes, al plan lector y a la difusión de nuestros libros en ferias, nos cortó totalmente esta posibilidad, ¿no? Se suspendió toda actividad al aire libre, se suspendieron las clases y por lo tanto nos cortó las alas con respecto a la difusión, distribución y comercialización de nuestros libros. Todos tuvimos que estar en casa y someternos al hecho de que no poder ver que nuestros libros siguieran difundiéndose. Entonces fue difícil porque para muchos de nosotros, tanto escritores como editores, a veces nuestro único ingreso es ese, ¿no? Poder vender en colegios y poder vender en ferias de libros a lo largo de todo el país. Y eso nos trajo una mella económica, pero también de conocimiento, de promoción, de difusión de nuestros libros. Entonces lo que tuvimos que hacer es simplemente, ya en casa, sin poder salir, trabajar, seguir escribiendo, seguir haciendo proyectos personales, inclusive también colectivos. A través de internet sí conseguimos adaptarnos a ciertas propuestas de difusores de literatura que nos pedían que leyéramos y nos grabáramos videos leyendo nuestra poesía, leyendo nuestros cuentos. Hubo muchas entrevistas por video, por Zoom, etcétera. También algunas actividades se hicieron también por Zoom, por ejemplo las ferias de libros se hicieron de manera digital, virtual, y así presentábamos libros de manera virtual. Obviamente que las ventas no fueron nulas, fueron difíciles hacerlo de ese modo, pero lo que sí se impulsó fue la venta del libro digital. Algunas editoriales y algunas librerías se animaron a editar libros digitales y algo de eso se vendió. En el Perú todavía es muy difícil vender libro digital, todavía el peruano no se adapta a hacer estas compras, sobre todo los mayores, ¿no? Los jóvenes sí lo hacen, pero lo que sí resulta también difícil es leer en celular o leer en computadora. La gente todavía está acostumbrada a leer en papel, quiere su libro, quiere marcar su libro, quiere doblar su libro, quiere llevárselo a todos lados, y haciéndolo en celular, en computadora, a veces resulta un poco frío, no es la misma experiencia cálida, personal, humana del libro en papel. Entonces todo eso todavía necesitamos adaptarnos a ello. Por otro lado, también se impulsó mucho el audiolibro, ¿no? El audiolibro es esta manera de ya no leer, sino escuchar el libro, ¿no? Hay mucho audiolibro en YouTube, hay mucha gente que ha grabado sus audiolibros, cuentos, novelas. Hay promotores culturales, gestores culturales que han presentado ante el Ministerio de Cultura proyectos de audiolibros y se han hecho audiolibros. En Ancash, por ejemplo, en Huaraz está Omar Robles Torre, que tiene su revista cultural Cordillera. Él saca audiolibros gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, al apoyo económico, y está difundiendo audiolibros por internet. Entonces, yo creo que la pandemia nos ha cambiado un poco con respecto al pensamiento de la difusión del libro, ¿no? No solamente hay que pensar en libro en papel, en venderlo en librerías, en ferias, sino que también aparecen nuevas posibilidades, ¿no? Del libro digital, del libro virtual, de la venta delivery también, que antes no había mucho, había muy poco. Ahora los escritores hemos aprendido a vender nuestros libros de manera delivery. Yapéame, deposítame, plinéame y yo te envío tu libro, ¿no? Con el cargo, además del delivery, ¿no? Entonces así vendemos. Eso hemos aprendido gracias a la pandemia. Por otro lado, el Ministerio de Cultura también se dio cuenta de que el escritor, el creador, necesitaba estímulos económicos para su creación, y a partir de los años de pandemia se creó el estímulo económico tanto para escritores como para editoriales, como para promotores de lectura, editoriales, etcétera. Y también el Ministerio de Cultura últimamente está haciendo ferias también, ¿no? Está, por ejemplo, la Feria del Libro La Independiente, ya ahora que podemos salir un poco, y ojalá que el Ministerio de Cultura sea consciente de cuánta falta le hace al escritor el apoyo sobre todo en difusión y comercialización. Nos compró un poco de libros a todos, aparecían listas de títulos de muchos autores peruanos, nos compraron algunos títulos a través de librerías o directamente, pero de todas maneras el apoyo fue corto, fue poco.
Obviamente que no estamos pidiendo que nos apoyen en todo momento, pues nosotros también tenemos que aprender a impulsar lo nuestro, con creatividad, con imaginación, pero siempre es bueno que el Ministerio de Cultura vuelva la vista hacia los artistas, hacia los escritores, y les dé oportunidades a través de proyectos de poder difundir y comercializar lo nuestro, y obviamente también ayudarnos a crear, ¿no? que se necesita también mucho espacio, tiempo, silencio, etcétera, para ayudarnos a crear. Ojalá que esto se haga realidad con el tiempo. Bien, Ricardo, ya llegando a la parte final ya del programa de todos los miércoles, la poesía y el cine, 12 horas para Perú y en el resto de los continentes a la hora que indique la emisora. Ricardo, ¿qué proyectos para adelante? Bueno, tengo todavía libros todavía por la mitad, algunos todavía están en proyecto, estoy empezando. Mira, te digo la verdad, mi labor editorial, mi trabajo editorial me lleva mucho tiempo, me lleva demasiado tiempo. Lo bueno es que post pandemia han aparecido los escritores nuevamente con sus libros. Ahorita se viene la Feria Internacional del Libro acá en Lima el próximo mes y todos están buscando publicar sus libros para presentar ahí sus libros, para dejar ahí sus libros, y a mí como editor eso me ha llevado mucho trabajo. Estoy en este momento, por ejemplo, trabajando 4 libros, y eso, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Tengo que corregir, revisar, diagramar, diseñar, llevar a imprenta, pasar pruebas de color, enviar los machotes a los autores. Entonces prácticamente estoy presa de esa labor, y mi labor como escritor solamente la practico ahora casi solamente los fines de semana, escribo algunas horas los sábados y los domingos, pero estoy avanzando. ¿Qué estoy avanzando? Estoy avanzando un libro de cuentos ya para mayores, ya no infantil. Estoy avanzando una novela sobre mi experiencia en San Marcos. Yo estudié en San Marcos a fines de los años 80 y comienzos de los 90, una época muy difícil. Estábamos en la época de la subversión, en la época de la dictadura de Fujimori. Entonces fue una época muy convulsa y la experiencia en San Marcos fue muy rica, así que estoy escribiendo una novela sobre eso. Y además tengo un libro de poesía también que yo creo que ya está bastante avanzado, pero lo que yo quisiera es sacar quizás un libro de poesía con toda la poesía que he escrito desde mi primer libro que apareció en el año 96, ¿no? Que reúna toda mi poesía. Quizás haga eso, porque siempre todavía la gente se acuerda que yo fui poeta y me piden a veces mis libros, ¿no? Me dicen, oye, pero acá solamente veo tu narrativa y tu poesía. Entonces siempre tengo que tener un libro de poesía a la mano, me he dado cuenta, para llevar sobre todo a ferias, cuando viajo. Siempre es necesario tener no solamente la narrativa, sino la poesía. Así que seguramente va a salir un nuevo libro de poesía pronto. Hace poco saqué uno que se llama Húmedo Tacto del Fuego, en versión digital. Eso también seguramente lo voy a sacar en versión impresa. Y esos son mis proyectos, ¿no? Mis proyectos inmediatos. Vamos a ver qué viene luego. Bien, ya estamos llegando a la parte final. Muchos éxitos y bendiciones, Ricardo Ayllón, editor y escritor peruano. Ricardo, tus palabras finales hacia la franja. Gracias, Héctor. Bueno, yo estoy muy agradecido con todos ustedes por esta oportunidad, agradecido de poder hablar sobre cultura, sobre literatura, que hace tanta falta. Espero que la difusión de este programa, de estas entrevistas, que veo que tú haces con mucho corazón, con mucho ánimo, llegue a todos los lugares, que la gente realmente escuche y realmente tome conciencia de que la cultura es un medio de formación humana. Olvidémonos un poco de lo frívolo, olvidémonos un poco de que es verdad que hay que llevarnos un pan a la boca todos los días, hay que vestirnos, hay que mantenernos bien de salud, pero también tenemos que educarnos, tenemos que formarnos, porque eso nos da también, aunque no lo parezca, una buena formación cultural, nos da oportunidades laborales, nos da oportunidades profesionales, el tener cierta sensibilidad para con el prójimo, que es la que adquirimos con la lectura, con la literatura, nos da oportunidades en la vida, nos vuelve personas más interesantes, inclusive nos hace que tengamos más amor propio, inclusive para nosotros mismos, y eso nos permite que tengamos mejores oportunidades en la vida. Así que la cultura no es una cosa accesoria, la cultura es una cosa importante, tan importante como el alimento, tan importante como la salud, como el vestido. Y prestemos más atención a tener una biblioteca en casa, a enseñar a nuestros niños a leer todo tipo de libros y a formarnos mejor día a día. Así que agradezco nuevamente que me hayas dado la oportunidad, Héctor, de conversar con ustedes para este programa que impulsa la cultura, y sigan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el poeta, escritor
y editor peruano Ricardo Ayón. Esto ha sido todo por hoy y bueno, quiero agradecer profundamente su fiel sintonía de todos los miércoles a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, de la gerente general América Santiago y todo el equipo de producción de Perú. No olviden de sintonizarme el próximo miércoles que vengo con un gran invitado. No bajen la guardia, bendiciones a cada uno. Esto ha sido todo por hoy. Chau, chau. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.